En la Alemania de 1933, el Estado comenzó a decidir quién tenía derecho a existir dentro de la ley. No fue un acto ilegal, fue un proceso administrativo. El régimen nazi no abolió tribunales ni suspendió el sistema jurídico de forma visible. Utilizó decretos de emergencia, redefinió delitos y transformó la justicia en un instrumento de obediencia. Millones de personas fueron privadas de derechos, clasificadas y excluidas mediante normas legales. Antes de cualquier acción directa, dejaron de ser ciudadanos protegidos. La violencia no se anunció como ruptura, sino como aplicación de procedimientos. Formularios, órdenes internas y decisiones técnicas reemplazaron el uso abierto de la fuerza. Cada función estaba delimitada, cada responsabilidad desplazada. ¿En qué momento una firma valió más que una vida? ¿Cuántas personas fueron destruidas sin que nadie apretara un gatillo ni rompiera la ley? ¿Hasta dónde puede llegar un Estado cuando el crimen se escribe como norma y la obediencia reemplaza a la conciencia? La ley como salvación, cuando el orden prometido justificó la renuncia a los derechos. Cuando el régimen nacionalsocialista llegó al poder en 1933, Alemania no era una sociedad ansiosa por el crimen, la violencia indiscriminada o el asesinato masivo. Era, por el contrario, una sociedad exhausta por la derrota en la Primera Guerra Mundial, por la inflación que había evaporado fortunas enteras en cuestión de semanas, por la humillación internacional impuesta en Versalles, por la violencia callejera constante entre milicias rivales y por la sensación persistente de que el Estado había perdido definitivamente el control sobre su propio territorio. En ese contexto de crisis profunda, la ley no era vista como un instrumento de opresión potencial, sino como una promesa desesperada de salvación. La República de Weimar había nacido jurídicamente avanzada, dotada con una de las constituciones más modernas y progresistas de Europa, pero políticamente frágil desde su origen. El derecho existía en los textos, en los códigos, en las sentencias judiciales, pero no lograba imponer orden real en las calles ni estabilidad en las instituciones. Los gobiernos caían uno tras otro en medio de crisis económicas recurrentes. El Parlamento estaba paralizado por la fragmentación partidaria extrema y la violencia política, asesinatos selectivos, levantamientos regionales, intentos de golpe, enfrentamientos armados, se había normalizado hasta convertirse en parte del paisaje cotidiano. Para amplios sectores de la población alemana, la ley había dejado de ser sinónimo de protección efectiva y se había convertido en sinónimo de impotencia institucional. Este es el punto de partida fundamental, el cimiento psicológico y social para comprender cómo el asesinato masivo pudo ser legalizado más adelante sin provocar una resistencia generalizada. La ley no fue abolida violentamente por el nazismo, fue reclamada con desesperación por una sociedad aterrorizada. El nacionalsocialismo entendió esta pulsión colectiva con notable claridad estratégica. No se presentó ante el electorado alemán como un movimiento revolucionario que vendría a destruir el orden jurídico existente, sino como uno que finalmente lo restauraría de manera efectiva. El discurso insistía machaconamente en que Alemania no necesitaba menos ley, sino una ley más fuerte, más clara, más decisiva, más severa. El caos social, se repetía constantemente, no era consecuencia del exceso de autoridad estatal, sino precisamente de su ausencia o debilidad. La libertad individual, presentada estratégicamente como sinónimo de desorden colectivo, fue sistemáticamente reinterpretada como amenaza directa contra la supervivencia nacional. Cuando Adolf Hitler fue nombrado canciller del Reich el 30 de enero de 1933, el acto fue plenamente legal según todos los procedimientos constitucionales vigentes. No hubo un golpe de Estado clásico con tanques en las calles. No hubo una suspensión inmediata y dramática de la Constitución de Weimar. Todo ocurrió escrupulosamente dentro de los márgenes formales del sistema político existente, con nombramientos oficiales, ceremonias protocolares y juramentos solemnes.
Esta legalidad inicial no fue un detalle menor o cosmético. Permitió que millones de ciudadanos alemanes percibieran el ascenso del nuevo poder no como una ruptura violenta del orden, sino como una corrección necesaria y legítima dentro del sistema. Desde el primer momento de su gestión, el régimen se esforzó meticulosamente por transmitir una imagen pública de normalización institucional. Se hablaba constantemente de limpiar el aparato estatal de elementos corruptos, de reordenar la vida pública según principios claros, de restaurar la autoridad que había sido erosionada. El vocabulario empleado era deliberadamente jurídico, administrativo, casi terapéutico en su tono. El mensaje político era perfectamente claro. La ley alemana había sido peligrosamente debilitada por enemigos internos, comunistas, especuladores, agitadores, y debía ser urgentemente fortalecida, incluso si eso implicaba tomar decisiones duras que en tiempos normales podrían parecer excesivas. La idea de que ciertos derechos individuales podían y debían ser sacrificados temporalmente para salvar al conjunto de la nación no era completamente nueva en el pensamiento político europeo, pero en la Alemania de 1933 adquirió una intensidad y una urgencia particulares. El recuerdo todavía fresco de la guerra civil latente entre milicias armadas, del hambre durante el bloqueo aliado, de los enfrentamientos violentos en las calles de Berlín y otras grandes ciudades, hacía que la promesa de orden y estabilidad tuviera un atractivo político enorme incluso para sectores moderados. En este clima psicológico de ansiedad colectiva, la legalidad dejó de ser evaluada críticamente por su contenido moral o por su compatibilidad con derechos fundamentales, y empezó a ser valorada exclusivamente por su eficacia práctica inmediata. El punto de inflexión decisivo llegó con el incendio del edificio del Reichstag en la noche del 27 de febrero de 1933, un acontecimiento dramático que el régimen presentó inmediatamente ante la opinión pública como prueba irrefutable de una conspiración comunista interna contra la existencia misma del Estado alemán. Más allá de cualquier discusión sobre la autoría real del incendio, lo cierto es que fue utilizado con extraordinaria eficacia como catalizador político. La respuesta gubernamental no fue un linchamiento descontrolado de sospechosos ni una represión caótica, sino un acto perfectamente jurídico, un decreto presidencial de emergencia que suspendía formalmente derechos fundamentales garantizados por la Constitución, todo ello presentado en nombre de la seguridad nacional y la defensa del orden público. Este momento histórico es absolutamente crucial porque revela el patrón que se repetirá una y otra vez durante los años siguientes. Cada paso concreto hacia la violencia institucionalizada se reviste cuidadosamente de legalidad defensiva. No se habla públicamente de castigo arbitrario, sino de protección necesaria. No se habla de represión política, sino de prevención de amenazas reales. La ley se presenta sistemáticamente como escudo protector de la comunidad, nunca como arma ofensiva contra individuos. Para muchos ciudadanos alemanes corrientes, estas medidas de emergencia no parecían extremas ni desproporcionadas, sino razonables y hasta inevitables. La suspensión de libertades civiles básicas, libertad de prensa, libertad de reunión, inviolabilidad del domicilio, privacidad de las comunicaciones, fue aceptada socialmente porque se percibía como respuesta proporcionada a una amenaza existencial contra la nación. El derecho dejó de funcionar como un límite efectivo al poder estatal y pasó a ser precisamente su justificación más poderosa. La pregunta política central ya no era ¿es legal esta medida?, sino simplemente ¿es necesaria para la supervivencia? Aquí se produce un desplazamiento conceptual absolutamente fundamental en la cultura jurídica alemana. La ley empieza a definirse no por principios universales abstractos o por derechos inalienables, sino exclusivamente por objetivos políticos concretos determinados por el Estado. El fin político supremo, la supervivencia del Estado, la unidad nacional, la seguridad colectiva, empieza a dictar directamente el contenido específico de lo que se considera legal.
y cuando el fin se considera políticamente absoluto e incuestionable, prácticamente cualquier medio puede ser absorbido sin dificultad por el lenguaje jurídico formal. El siguiente paso en esta progresión fue consolidar definitivamente esta lógica excepcional dentro del propio sistema parlamentario. La llamada Ley Habilitante, aprobada formalmente el 23 de marzo de 1933, permitió al gobierno nacionalsocialista legislar directamente sin necesidad de aprobación parlamentaria, incluso en directa contradicción con artículos específicos de la Constitución vigente. Nuevamente, esta medida extraordinaria no se presentó públicamente como una abolición definitiva del orden legal republicano, sino como una medida excepcional y supuestamente temporal para superar una crisis nacional excepcional. Se prometió solemnemente que sería provisional. Se aseguró en los debates que la esencia fundamental del derecho alemán permanecería intacta. En la práctica concreta, sin embargo, este acto legislativo marcó la transferencia definitiva e irreversible del poder legislativo desde el Parlamento hacia el Ejecutivo controlado por el partido. Pero incluso esto se realizó con toda la apariencia formal de consentimiento democrático, mediante votaciones registradas, procedimientos parlamentarios y formalidades constitucionales escrupulosamente respetadas. La legalidad se había convertido definitivamente en puro ritual político. Los mecanismos institucionales seguían existiendo visiblemente, pero su función real había cambiado por completo. Ya no limitaban efectivamente al poder ejecutivo, simplemente lo legitimaban ante la población. Es importante subrayar que gran parte de la élite jurídica alemana, jueces, fiscales, profesores de derecho, abogados prominentes, aceptó este proceso de transformación sin ofrecer resistencia significativa. No necesariamente porque todos fueran fanáticos ideológicos convencidos del nacionalsocialismo, sino porque muchos compartían una premisa intelectual peligrosa, que el derecho debía servir primero al Estado y a la nación antes que a principios morales abstractos. En un contexto generalizado de crisis percibida, numerosos juristas conservadores consideraron sinceramente que cierta flexibilidad interpretativa en la aplicación del derecho era preferible al colapso total de las instituciones. La obediencia profesional al nuevo régimen fue racionalizada exitosamente como responsabilidad patriótica. La noción tradicional de Estado de Derecho empezó a ser profundamente reinterpretada en el discurso jurídico oficial. Ya no significaba un Estado efectivamente limitado por normas superiores independientes, sino simplemente un Estado fuerte que imponía sus propias normas con eficacia. La ley dejó de ser concebida como un espacio abierto de debate moral sobre lo justo, y se transformó progresivamente en mero instrumento técnico al servicio de objetivos políticos. Lo moralmente justo fue sistemáticamente desplazado por lo políticamente funcional. Este cambio profundo en la cultura jurídica tuvo consecuencias devastadoras en la psicología colectiva de la sociedad alemana. Cuando el Estado actúa consistentemente dentro de algún marco legal formal, aunque ese marco sea cada vez más estrecho y arbitrario, la violencia institucional se vuelve mucho menos visible, mucho menos escandalosa para los observadores. No parece crimen, parece simple procedimiento administrativo. No genera culpa moral, genera obediencia burocrática. La legalidad formal actúa como una poderosa anestesia moral colectiva. En este punto histórico, todavía no se habla abiertamente de exterminio físico ni de asesinato sistemático de poblaciones enteras. Pero el terreno conceptual, legal y psicológico ya está completamente preparado. La sociedad alemana ha aceptado colectivamente que el derecho puede legítimamente suspenderse, redefinirse arbitrariamente, ajustarse sin límites a las necesidades cambiantes del poder político. Ha aceptado implícitamente que no todos los derechos son verdaderamente inalienables. Ha aceptado que la seguridad colectiva abstracta puede justificar moralmente la exclusión concreta de individuos y grupos. La ley, que en teoría debería proteger al individuo vulnerable frente al poder del Estado,
ha sido completamente resignificada como herramienta para proteger al Estado frente al individuo potencialmente peligroso. Esta inversión conceptual radical es el cimiento jurídico y moral sobre el cual se construirá sistemáticamente todo lo demás. Nada de lo que vendrá después en los años siguientes, ni los tribunales especiales sin garantías procesales, ni las categorías raciales legalmente definidas, ni finalmente la legalización administrativa del asesinato masivo, sería remotamente posible sin este primer acto colectivo de fe política. La creencia generalizada de que la ley, incluso profundamente deformada, siempre es preferible al caos y la anarquía. Y es precisamente ahí donde reside la tragedia histórica fundamental, cuando la ley es aceptada socialmente como salvación absoluta e incuestionable, deja completamente de ser objeto de crítica moral, y cuando deja de ser cuestionada, puede convertirse paradójicamente en el instrumento más eficaz para justificar racionalmente lo absolutamente impensable. La excepción permanente, cuando lo provisional se convirtió en forma de gobierno. El mecanismo más decisivo para convertir el asesinato en una posibilidad legal no fue, en un inicio, la ideología racial explícita ni la violencia callejera descontrolada, sino algo mucho más silencioso, más técnico y paradójicamente más eficaz: la normalización progresiva de la excepción jurídica. En la Alemania nacionalsocialista, el poder no se impuso destruyendo el derecho de un solo golpe dramático, sino estirándolo gradualmente, doblándolo, reinterpretándolo hasta que dejó completamente de ofrecer resistencia real. Lo que comenzó formalmente como una respuesta temporal y limitada a una crisis concreta, se transformó, en cuestión de meses, en un sistema completo de gobierno basado fundamentalmente en la suspensión constante de límites constitucionales. En la tradición jurídica alemana del siglo XIX y principios del XX, el concepto de estado de excepción no era en absoluto un elemento marginal o improvisado. La Constitución de Weimar incluía expresamente disposiciones detalladas que permitían al Poder Ejecutivo suspender temporalmente derechos fundamentales en situaciones calificadas de emergencia nacional. Estas cláusulas excepcionales estaban pensadas originalmente como herramientas de último recurso, diseñadas precisamente para preservar el orden constitucional democrático frente a amenazas extremas e imprevistas. Sin embargo, estas disposiciones contenían una ambigüedad estructural profundamente peligrosa. No definían con precisión clara ni la duración máxima permitida, ni el alcance concreto de lo que constituía una emergencia legítima. El régimen nacionalsocialista explotó sistemáticamente esa ambigüedad constitucional hasta sus últimas consecuencias políticas y jurídicas. Desde el año 1933 en adelante, y sin interrupción alguna, Alemania vivió formalmente en un estado de emergencia legal que nunca fue oficialmente levantado, ni siquiera temporalmente. No hubo un momento posterior en que el gobierno declarara públicamente el retorno a la normalidad constitucional, porque la normalidad misma había sido completamente redefinida como crisis permanente. El enemigo político, interno, invisible, omnipresente, proteico, justificaba constantemente la continuidad indefinida de medidas excepcionales. Este modelo de gobierno tenía una ventaja política crucial para el ejercicio del poder. Permitía gobernar discrecionalmente sin asumir la carga política inmensa de abolir formalmente la ley o declarar abiertamente una dictadura. Los derechos constitucionales no se eliminaban de manera explícita y escandalosa, simplemente se suspendían temporalmente. Las garantías procesales no desaparecían del ordenamiento jurídico, quedaban meramente en pausa indefinida. El lenguaje utilizado importaba enormemente. Hablar públicamente de suspensión temporal sugería fuertemente provisionalidad y reversibilidad, incluso cuando en la práctica concreta se trataba de una eliminación permanente e irreversible. En este contexto político transformado, el decreto gubernamental se convirtió rápidamente en la herramienta central y cotidiana del ejercicio del poder. A diferencia de la ley parlamentaria tradicional,
El decreto administrativo no requiere deliberación pública prolongada ni construcción laboriosa de consensos políticos. Es rápido, técnico, administrativo, aparentemente neutral. Se presenta ante la opinión pública como respuesta directa y eficaz a una necesidad concreta e inmediata. En manos del régimen nacionalsocialista, el decreto permitió una transformación profunda y radical del Estado sin el desgaste político visible de la legislación parlamentaria abierta. La acumulación progresiva de decretos produjo un efecto acumulativo absolutamente devastador para el Estado de Derecho. Cada decreto individual, considerado de manera aislada, podía parecer razonable, proporcionado o incluso técnicamente necesario. Pero considerados en conjunto, en su interacción mutua y su efecto acumulativo, estos decretos crearon un entorno jurídico completamente nuevo en el que la arbitrariedad estaba plenamente institucionalizada. La excepción ya no era una ruptura dramática del orden jurídico normal, sino simplemente su forma cotidiana de funcionamiento. Un elemento absolutamente clave de este proceso de transformación fue la eliminación progresiva pero sistemática del control judicial efectivo sobre las medidas de emergencia adoptadas por el Ejecutivo. Los tribunales ordinarios fueron privados gradualmente de la capacidad legal de revisar críticamente decisiones políticas tomadas en nombre de la seguridad del Estado o del pueblo alemán. La lógica política era perfectamente clara y se expresaba abiertamente. Permitir que los jueces cuestionaran decisiones del Ejecutivo en tiempos de crisis nacional se presentaba como un riesgo absolutamente inaceptable para la supervivencia. La tradicional independencia judicial fue sistemáticamente redefinida como obstáculo peligroso. Así, la administración estatal adquirió progresivamente un poder casi absoluto sobre la vida concreta de los ciudadanos. Arrestos preventivos, sin cargos formales, detenciones de duración indefinida sin revisión judicial, registros domiciliarios sin orden judicial previa y confiscaciones arbitrarias de propiedades se volvieron prácticas completamente habituales y rutinarias. Todo ello se realizaba escrupulosamente bajo la cobertura formal de decretos legales, debidamente firmados, sellados oficialmente y archivados en expedientes. El procedimiento burocrático importaba mucho más que la justicia material del acto concreto. La figura jurídica del arresto protector o custodia preventiva es un ejemplo absolutamente paradigmático de esta lógica perversa. Presentado públicamente como una medida humanitaria destinada a proteger a la comunidad nacional e incluso, paradójicamente, al propio detenido vulnerable, este mecanismo permitió en la práctica encarcelar indefinidamente a personas sin acusación formal concreta, sin juicio contradictorio y sin límite temporal establecido. La paradoja inherente era absolutamente evidente para cualquier observador mínimamente crítico. Se encarcelaba formalmente para proteger, pero esa paradoja brutal se disolvía completamente en el lenguaje frío y neutral de lo administrativo. El Estado se reservó unilateralmente el derecho absoluto de decidir quién representaba una amenaza potencial para la comunidad, y lo hizo no necesariamente en función de actos concretos verificables, sino principalmente en función de evaluaciones políticas subjetivas, consideraciones sociales vagas o clasificaciones raciales arbitrarias. El criterio aplicado ya no era jurídico en el sentido clásico liberal, era fundamentalmente preventivo y político, y en un sistema jurídico genuinamente preventivo, la simple sospecha basta completamente. La excepción permanente también transformó radicalmente la relación cotidiana entre el ciudadano individual y la autoridad estatal. Bajo un régimen genuino de derechos constitucionales, el ciudadano puede legítimamente apelar decisiones, reclamar formalmente, resistir legalmente mediante procedimientos establecidos. Bajo un régimen normalizado de excepción permanente, el ciudadano se convierte progresivamente en mero objeto pasivo de gestión administrativa. No se le responde con argumentos jurídicos, sino simplemente con medidas ejecutivas. No se le juzga según normas preestablecidas.
se le administra según necesidades políticas. Esta lógica profundamente antijurídica se filtró progresivamente en todos los niveles burocráticos del Estado alemán. Funcionarios administrativos, policías de todos los rangos, burócratas ministeriales aprendieron rápidamente a operar profesionalmente en un entorno donde la legalidad formal ya no era un límite real a la acción, sino simplemente una cobertura procedimental. La pregunta operativa dejó de ser ¿está esto permitido por la ley? Y pasó a ser simplemente ¿está esto autorizado desde arriba? Y la autorización provenía cada vez más exclusivamente de arriba en la jerarquía, cada vez menos de normas generales preexistentes. El carácter supuestamente provisional de estas medidas excepcionales jugó un papel psicológico absolutamente decisivo en su aceptación social. Muchos ciudadanos alemanes aceptaron inicialmente la erosión visible de derechos constitucionales con la esperanza sincera de que sería estrictamente temporal. Otros, incluso entre los críticos moderados del régimen, se resignaron pensando que la excepcionalidad legal no podría durar indefinidamente sin colapsar. Esa espera paciente resultó ser una trampa histórica mortal. El tiempo consolidó inexorablemente lo que se suponía transitorio. La excepción permanente también sirvió estratégicamente para despolitizar completamente la violencia estatal. Al presentarse constantemente como respuesta técnica y neutral a una amenaza objetiva, la represión política dejó de ser percibida como un debate moral legítimo y se convirtió simplemente en un asunto administrativo rutinario. La violencia institucional se volvió silenciosa, rutinaria, burocráticamente invisible. No se anunciaba públicamente con fanfarrias, simplemente se ejecutaba eficientemente. En este punto histórico, el Estado alemán ya no necesitaba justificar políticamente cada acto represivo concreto ante la sociedad o la opinión pública. Bastaba con invocar formalmente la existencia continua de un peligro abstracto para la nación. El enemigo no tenía necesariamente que ser real o verificable, solo tenía que ser políticamente plausible. Y en un régimen que controlaba completamente la información pública y los medios de comunicación, la plausibilidad era extraordinariamente fácil de fabricar mediante propaganda. Otro efecto absolutamente crucial de este sistema fue la fragmentación progresiva de la responsabilidad individual. En un sistema gobernado fundamentalmente por decretos administrativos y órdenes excepcionales verticales, cada actor burocrático cumple únicamente una función limitada y especializada. El funcionario ejecuta mecánicamente una instrucción recibida. El policía aplica rutinariamente una medida ordenada. El burócrata procesa eficientemente un formulario estandarizado. Nadie aparentemente toma decisiones políticas de alto nivel. Todos simplemente cumplen tareas técnicas asignadas. La excepción permanente disuelve completamente la culpa individual. Este entorno jurídico y político profundamente transformado preparó sistemáticamente el terreno para formas de violencia estatal cada vez más radicales y extremas. Cuando el Estado se acostumbra institucionalmente a actuar habitualmente fuera de las garantías constitucionales normales, el umbral de lo socialmente aceptable se desplaza constantemente. Lo que ayer parecía extremo o escandaloso, hoy parece insuficiente o tibio. La suspensión normalizada de derechos se convierte progresivamente en precondición necesaria para su eliminación definitiva. Es absolutamente importante comprender históricamente que este proceso de transformación no fue caótico, improvisado o accidental. Fue metódico, gradual, cuidadosamente calculado y deliberadamente administrado. La excepción permanente no fue un accidente desafortunado del sistema político. Fue precisamente su diseño institucional consciente. Permitió al régimen adaptarse tácticamente, radicalizarse ideológicamente y expandirse territorialmente sin enfrentar rupturas legales dramáticas o resistencias institucionales visibles. Al final de este proceso de normalización de la excepción, el Estado alemán ya no era un Estado de derecho, en el sentido clásico liberal del término, pero tampoco era simplemente un Estado completamente sin ley
o puramente arbitrario. Era algo estructuralmente más peligroso y políticamente más eficaz. Un Estado donde la ley formal todavía existe visiblemente, pero funciona exclusivamente como instrumento dócil del poder político. Un Estado donde la excepción jurídica no interrumpe ocasionalmente la normalidad constitucional, sino que la define completamente. En este punto histórico preciso, el aparato jurídico alemán está completamente listo para algo mucho más radical que la simple represión política preventiva. Está estructuralmente listo para castigar sistemáticamente, excluir categóricamente y condenar definitivamente no solamente conductas individuales concretas, sino lealtades políticas, actitudes ideológicas y finalmente identidades colectivas enteras. La excepción permanente ha creado exitosamente el espacio jurídico y político necesario para que la justicia deje completamente de preguntar qué ocurrió realmente y empiece a preguntar exclusivamente de qué lado político estás. La justicia obediente, cuando el tribunal dejó de juzgar hechos y empezó a castigar lealtades. La transformación profunda del sistema judicial fue uno de los procesos históricamente más decisivos y paradójicamente a la vez menos visibles para los contemporáneos en la legalización progresiva del asesinato masivo en la Alemania nacionalsocialista. No porque los jueces empezaran directamente a matar con sus propias manos, sino porque dejaron sistemáticamente de cumplir la función institucional que históricamente hacía imposible ese tipo de crimen estatal: limitar efectivamente el poder del Estado mediante la aplicación independiente del derecho. Cuando los tribunales alemanes dejaron de juzgar hechos concretos verificables y comenzaron a evaluar actitudes políticas, convicciones ideológicas y supuestas lealtades colectivas. El derecho penal dejó definitivamente de ser un freno al poder y se convirtió en un arma política. El régimen nacional socialista comprendió desde el inicio con notable claridad que no bastaba políticamente con decretos gubernamentales de emergencia o con una policía política poderosa y omnipresente. Mientras existiera un sistema judicial capaz de interpretar la ley de manera genuinamente independiente del poder ejecutivo, siempre habría un riesgo potencial de resistencia institucional interna, de grietas legales inesperadas, de decisiones judiciales políticamente incómodas. La justicia debía ser transformada profundamente desde dentro de sus propias estructuras, no simplemente abolida espectacularmente desde fuera. Esta transformación radical no comenzó necesariamente con purgas masivas inmediatas de magistrados o con depuraciones dramáticas del cuerpo judicial, sino con algo más sutil y más duradero, una redefinición completa del rol social del juez. Se insistió públicamente y en los círculos profesionales en que el magistrado no debía ser un técnico neutral del derecho, sino un servidor consciente del pueblo, plenamente alineado con los intereses políticos superiores del Estado Nacional Socialista. La tradicional imparcialidad judicial fue sistemáticamente reinterpretada como frialdad antipatriótica, la independencia profesional como sospecha política. Se promovió activamente la idea de que un juez verdaderamente comprometido con la nación debía comprender profundamente los objetivos políticos del régimen y actuar judicialmente en consecuencia. El derecho penal, en particular, fue sometido a una reconfiguración absolutamente profunda de sus principios fundamentales. Tradicionalmente, el principio central del derecho penal liberal era perfectamente claro: se castigan únicamente actos concretos específicamente tipificados previamente por la ley, probados rigurosamente mediante un proceso justo con garantías. Bajo el nuevo paradigma nacional socialista, ese principio clásico empezó a erosionarse sistemáticamente. El delito dejó progresivamente de definirse únicamente por lo que alguien había hecho materialmente y empezó a definirse peligrosamente por lo que alguien representaba ideológicamente o por lo que potencialmente podría hacer. La creación deliberada de tribunales especiales marcó un punto de inflexión absolutamente decisivo en este proceso.
Estos órganos jurisdiccionales no estaban diseñados institucionalmente para impartir justicia en el sentido clásico del término, sino para actuar con rapidez burocrática y severidad ejemplar frente a amenazas políticas definidas amplísimamente. Los procedimientos eran sumarios y acelerados, las garantías procesales mínimas o directamente inexistentes, y las sentencias prácticamente previsibles antes del juicio. La justicia se convirtió definitivamente en espectáculo disciplinario público. En estos tribunales especiales, la prueba material dejó de ocupar un lugar central en el proceso. Lo verdaderamente decisivo pasó a ser la actitud general del acusado, su lenguaje utilizado, su pasado político, sus asociaciones personales. Una broma privada registrada por un informante, una crítica doméstica escuchada por un vecino. Una expresión pública de dudas sobre la victoria podían ser interpretadas judicialmente como señales inequívocas de deslealtad política. El juicio ya no buscaba honestamente establecer la verdad material de los hechos, sino simplemente confirmar una narrativa política previa, la existencia omnipresente de enemigos internos. El concepto jurídico de traición fue deliberadamente ampliado hasta perder prácticamente contornos precisos. No se limitaba ya a colaborar con potencias extranjeras enemigas o a participar en conspiraciones armadas contra el Estado. Podía incluir derrotismo expresado verbalmente, falta de entusiasmo visible, cuestionamiento privado de órdenes superiores o incluso silencio interpretado subjetivamente como desaprobación política. Esta elasticidad conceptual permitió que prácticamente cualquier conducta pudiera ser criminalizada judicialmente si el contexto político inmediato lo exigía. La justicia dejó de ser reactiva ante crímenes cometidos y se volvió fundamentalmente preventiva ante riesgos futuros. No se castigaba únicamente lo ocurrido y probado, sino principalmente lo que podría potencialmente ocurrir. El acusado era tratado judicialmente como un riesgo futuro abstracto, no como un responsable concreto de actos pasados. Esta lógica, profundamente incompatible con todos los principios del derecho penal clásico liberal, fue aceptada profesionalmente como necesaria en tiempos de lucha existencial de la nación. Los jueces que se adaptaron rápidamente a esta nueva lógica judicial no necesariamente lo hicieron todos por convicción ideológica, fanática desde el inicio. Muchos actuaron principalmente por oportunismo profesional calculado, por miedo al aislamiento institucional o por una interpretación profundamente distorsionada del deber patriótico. El régimen supo recompensar eficazmente la obediencia judicial con ascensos rápidos, prestigio profesional y estabilidad institucional, mientras castigaba sistemáticamente la disidencia profesional con marginación, destitución o algo peor. La presión sobre los magistrados no siempre fue explícita o amenazante. Bastaba con observar atentamente qué tipo de sentencias eran celebradas públicamente en la prensa controlada y cuáles generaban inmediatamente sospecha política. El mensaje institucional era perfectamente claro. La severidad judicial era virtud profesional, la indulgencia legal, traición política. En este clima profesional, la autocensura judicial se volvió completamente habitual. Los magistrados aprendieron rápidamente a anticipar lo que se esperaba políticamente de ellos. Un elemento absolutamente crucial fue la eliminación progresiva de instancias de apelación efectivas. Las sentencias de los tribunales especiales eran, en la inmensa mayoría de casos, definitivas e inapelables. Esto no solo aceleraba el castigo ejemplar, sino que eliminaba completamente cualquier posibilidad de corrección interna del sistema. El error judicial dejó de ser un problema institucional, la duda profesional, una amenaza política. La figura del fiscal también cambió radicalmente de naturaleza y función. De ser un actor procesal que debía buscar la verdad material y garantizar la legalidad formal del proceso, pasó a ser un acusador militante ideológicamente comprometido. Su función ya no era equilibrar el proceso contradictorio, sino asegurar condenas ejemplares públicas.
El lenguaje de las acusaciones se volvió cada vez más ideológico, cargado de términos morales absolutos y categorías políticas. En este contexto profundamente transformado, el juicio penal se convirtió en una herramienta pedagógica del régimen. Cada condena pública enviaba un mensaje político claro a la sociedad. No se castigaban únicamente acciones materiales concretas, sino pensamientos políticos, actitudes ideológicas. No se juzgaba únicamente al acusado individual, sino al tipo de persona que representaba simbólicamente. La justicia dejó de ser un espacio de resolución de conflictos y se transformó en un mecanismo de intimidación colectiva. Es absolutamente importante subrayar que esta transformación radical no implicó el abandono total de la forma jurídica tradicional. Los juicios seguían teniendo salas solemnes, jueces con toga, actas procesales, sentencias escritas formalmente. Precisamente ahí residía su extraordinaria eficacia política. La violencia estatal revestida cuidadosamente de legalidad formal resulta mucho más aceptable socialmente, mucho más difícil de cuestionar moralmente. La condena parece inevitable y legal, no arbitraria ni política. La justicia obediente también contribuyó decisivamente a crear una cultura generalizada de delación. Si las palabras podían ser delitos y las actitudes pruebas suficientes, cualquier ciudadano podía convertirse en sospechoso. El sistema judicial legitimó esta lógica al aceptar rutinariamente testimonios basados en rumores, interpretaciones subjetivas o enemistades personales. La verdad objetiva perdió peso frente a la conveniencia política. A medida que el sistema se radicalizaba progresivamente, el castigo se volvía cada vez más severo. Las penas de muerte aumentaron de forma exponencial, no solo por crímenes violentos tradicionales, sino por infracciones políticas o simbólicas. La muerte dejó de ser una excepción extrema y pasó a ser una herramienta habitual de disciplina estatal. En este punto histórico, la justicia ya no era simplemente un instrumento pasivo del poder político, era uno de sus motores activos. Los tribunales no solo ejecutaban mecánicamente decisiones políticas previas, ayudaban a formularlas, a legitimarlas públicamente, a expandir constantemente su alcance. La frontera entre derecho y política se disolvió casi por completo. Este proceso tuvo una consecuencia absolutamente fundamental para lo que vendría después en la radicalización del régimen. Cuando el asesinato masivo comenzó a organizarse a gran escala, ya no parecía una ruptura dramática del orden legal. La justicia había enseñado previamente a la sociedad alemana que la vida podía ser retirada legítimamente si el Estado lo consideraba necesario. Había acostumbrado al público a la idea de que algunas personas no merecían protección legal. Así, cuando el régimen pasó de castigar lealtades políticas a eliminar identidades enteras, el terreno jurídico ya estaba completamente preparado. La justicia había dejado de preguntar ¿qué hizo esta persona? Y había aprendido a preguntar exclusivamente ¿qué es esta persona para el Estado? Ese cambio, silencioso pero absolutamente profundo, fue uno de los pasos más decisivos hacia la legalización del asesinato masivo. El enemigo jurídico, cuando la ley dejó de proteger individuos y empezó a definir identidades. Una vez que la excepción se volvió permanente y la justicia aprendió a obedecer sin cuestionar, el siguiente paso en la transformación radical del derecho alemán no fue inmediato ni explosivo. Fue más frío, más administrativo, más burocrático y, por ello mismo, estructuralmente más peligroso a largo plazo. La ley dejó definitivamente de ocuparse de lo que las personas hacían concretamente y comenzó a ocuparse exclusivamente de lo que las personas eran por naturaleza, por origen o por pertenencia. Este fue el momento histórico absolutamente preciso en que el derecho abandonó definitivamente su función protectora universal y se convirtió en una herramienta sofisticada de clasificación, jerarquización y exclusión humana sistemática. Hasta ese punto del proceso histórico, la represión estatal podía todavía presentarse públicamente como respuesta proporcionada a conductas individuales específicas. Conspirar políticamente contra el Estado,
criticar públicamente al gobierno, resistir órdenes legales, desobedecer leyes vigentes, participar en actividades subversivas. A partir de aquí, la conducta individual ya no era necesaria ni relevante para la intervención estatal. Bastaba simplemente con existir dentro de una categoría considerada incompatible con el orden del Estado nacional socialista. El enemigo dejó definitivamente de ser una figura política activa que hacía algo concreto contra el régimen y se transformó en una condición jurídica permanente e inalterable, en una identidad fija. Este cambio radical no ocurrió de un día para otro ni se presentó públicamente como una ruptura dramática con la tradición legal alemana. Fue introducido gradualmente mediante definiciones técnicas aparentemente neutrales, registros administrativos rutinarios, reglamentos burocráticos detallados y distinciones aparentemente técnicas y objetivas. El lenguaje utilizado fue absolutamente clave para su aceptación social generalizada. No se hablaba públicamente de persecución arbitraria, sino de regulación necesaria, no de exclusión discriminatoria, sino de clarificación de estatus legal, no de violencia institucional, sino de ordenamiento de la comunidad nacional, no de odio racial, sino de protección de la sangre alemana. El derecho se convirtió metódicamente en un sistema sofisticado de etiquetado humano. El régimen nacionalsocialista desarrolló una concepción completamente nueva del derecho basada fundamentalmente en la idea de comunidad nacional racialmente homogénea y culturalmente uniforme. Según esta lógica profundamente antiliberal y antiindividualista, la ley no debía proteger a todos los habitantes del territorio por igual, sino servir exclusivamente a los intereses colectivos del cuerpo del pueblo alemán. Aquellos considerados ajenos por origen, dañinos por naturaleza o degenerados por condición, quedaban automáticamente fuera de esa protección por definición legal previa. La pertenencia a la comunidad jurídica dejó de ser un derecho universal y se convirtió en un privilegio selectivo que el Estado otorgaba o revocaba. La noción clásica liberal de igualdad ante la ley fue abandonada sin necesidad de declararlo explícitamente en un texto constitucional nuevo. En su lugar, se introdujo progresivamente una jerarquía jurídica extremadamente compleja de personas. En la cima estaban los miembros plenos de la comunidad nacional con todos sus derechos garantizados. Debajo, una serie de grupos intermedios con derechos progresivamente limitados según criterios variables. Al final, individuos completamente excluidos de la protección legal. Esta jerarquía no se basaba en acciones verificables o conductas demostrables, sino en origen étnico, condición física, convicciones políticas heredadas, antecedentes familiares o supuesta utilidad social para el Estado. Uno de los elementos más decisivos para la eficacia de este sistema fue la obsesión administrativa por el registro sistemático y exhaustivo de la población. El Estado comenzó a recopilar información de manera metódica y obsesiva, genealogías familiares completas que se remontaban varias generaciones atrás, historiales médicos detallados desde el nacimiento, afiliaciones políticas pasadas de toda la familia, antecedentes familiares de enfermedades hereditarias o conductas consideradas antisociales. Estos datos no eran neutrales ni puramente informativos, servían específicamente para asignar a cada individuo una categoría jurídica específica, con consecuencias concretas inmediatas para todos los aspectos de su vida cotidiana. La ley empezó a funcionar como una frontera móvil y selectiva. No todos cruzaban al mismo tiempo ni de la misma manera hacia la exclusión progresiva. Algunos perdían primero derechos civiles básicos como el voto o la libertad de expresión. Otros, acceso al trabajo en ciertas profesiones consideradas sensibles. Otros, la capacidad de contraer matrimonio legalmente con miembros de la comunidad nacional. Otros, la protección efectiva frente a la violencia estatal o privada. Cada paso parecía limitado y específico, incluso razonable dentro del marco ideológico del régimen. Pero el efecto acumulativo era absolutamente devastador para los afectados y sus familias.
Es absolutamente crucial entender históricamente que esta exclusión fue legal mucho antes de ser violenta. Las personas afectadas dejaron de ser sujetos plenos del derecho mucho antes de ser físicamente asesinadas o deportadas. Cuando finalmente fueron deportadas masivamente, internadas en campos de concentración o ejecutadas, ya no existían jurídicamente como individuos con derechos protegidos por el Estado. El asesinato no rompía el orden legal establecido, simplemente lo completaba lógicamente según su propia lógica interna. El derecho civil, el derecho administrativo y el derecho penal trabajaron conjuntamente en este proceso de exclusión progresiva. La exclusión no fue únicamente penal o represiva, fue simultáneamente económica, social, familiar, educativa, sanitaria y espacial. La ley reguló meticulosamente quién podía trabajar en qué profesiones, estudiar en qué instituciones educativas, poseer qué tipos de bienes, heredar qué propiedades, desplazarse libremente por qué territorios, casarse con quién específicamente o incluso recibir qué tipo de atención médica en qué instituciones. Cada restricción específica reforzaba la idea general de que ciertos individuos no pertenecían plenamente a la comunidad jurídica protegida por el Estado. El matrimonio, por ejemplo, dejó de ser una cuestión estrictamente privada para convertirse en asunto de Estado de máxima importancia estratégica. La reproducción fue regulada meticulosamente según criterios ideológicos y raciales explícitos y detallados. La ley intervino en la intimidad más profunda con una precisión absolutamente inquietante, definiendo con detalle minucioso qué uniones eran aceptables para el futuro biológico de la nación y cuáles constituían una amenaza para la pureza del pueblo. La biología fue completamente absorbida por el derecho estatal. Los certificados de aptitud matrimonial se convirtieron en documentos obligatorios que requerían investigaciones genealógicas exhaustivas. Las parejas debían demostrar su pureza racial mediante documentación que se remontaba generaciones atrás. Paralelamente, se construyó una narrativa legal sofisticada que presentaba esta exclusión como protección necesaria y legítima del cuerpo social. Se decía constantemente que se protegía a la comunidad de influencias culturales nocivas, que se protegía la pureza racial biológica, la salud colectiva del pueblo, la fortaleza del cuerpo social frente a amenazas internas. La víctima era presentada sistemáticamente como peligro objetivo y científicamente demostrable. Su eliminación jurídica, como profilaxis absolutamente necesaria para la supervivencia nacional. La exclusión se presentaba como higiene social, como medicina preventiva aplicada al cuerpo político. El concepto mismo de persona comenzó a fragmentarse jurídicamente de manera radical. Ya no era una categoría universal e inalienable garantizada por el simple hecho de ser humano, sino una condición revocable por el Estado, según criterios cambiantes. El Estado se arrogó el derecho absoluto de decidir quién merecía ser considerado sujeto jurídico pleno con derechos y quién podía ser reducido a mero objeto administrativo sin protección. Este fue uno de los giros más radicales del sistema. La humanidad dejó de ser un dato natural incuestionable y pasó a ser una concesión estatal revocable en cualquier momento. La burocracia desempeñó un papel absolutamente central en este proceso de deshumanización legal. Formularios estandarizados, certificados oficiales, sellos administrativos y expedientes personales exhaustivos se convirtieron en instrumentos cotidianos de exclusión. El funcionario que marcaba una casilla en un formulario o sellaba un documento no veía sangre ni sufrimiento humano. Veía únicamente categorías administrativas neutrales y objetivas. La violencia fue completamente mediada por el papel y los procedimientos, lo que la volvió mucho más fácil de ejecutar psicológicamente y mucho más difícil de percibir socialmente como crimen moral. En este punto histórico, la justicia ya no necesitaba intervenir activamente en cada caso individual. La ley había hecho previamente el trabajo de clasificación mediante criterios objetivos aparentes. El individuo excluido no requería condena judicial específica ni proceso contradictorio.
Su estatus legal determinado administrativamente bastaba completamente. La detención, el internamiento en campos o la deportación se convertían en consecuencias automáticas de una clasificación administrativa previa realizada por funcionarios. Este sistema tenía una lógica interna implacable y autosuficiente que se retroalimentaba constantemente. Si la ley define a un grupo como ajeno a la comunidad jurídica protegida, entonces cualquier daño que se le inflija deja automáticamente de ser una violación del derecho vigente. No hay víctima legal donde no hay sujeto de derecho reconocido. El asesinato, llegado el momento histórico, no aparece como crimen punible, sino como gestión administrativa final de un problema previamente definido. La sociedad fue acostumbrándose gradualmente a esta lógica excluyente mediante pasos sucesivos. Al principio, la exclusión afectaba únicamente a grupos claramente señalados por la propaganda como peligrosos. Luego, se expandía progresivamente a otros grupos menos evidentes. El silencio de los no afectados funcionaba como consentimiento tácito del sistema. La ley, al operar de manera fragmentada y progresiva, evitó una reacción masiva de resistencia. Cada grupo esperaba privadamente no ser el siguiente en la lista. El registro obligatorio de características personales creó una red de control sin precedentes históricos en sociedades modernas. Cada individuo debía demostrar documentalmente su pertenencia a la comunidad protegida mediante certificados genealógicos. La carga de la prueba se invirtió completamente. Ya no se presumía la igualdad legal, sino que había que demostrar activamente el derecho a ser tratado como igual mediante documentación oficial. Las profesiones fueron progresivamente cerradas a ciertos grupos definidos racialmente. Primero la función pública y la magistratura, luego la medicina y la docencia, después la abogacía y el periodismo, más tarde el comercio y la banca. Cada cierre era justificado públicamente con argumentos aparentemente diferentes, pero todos compartían la misma lógica fundamental, la exclusión por identidad, no por conducta demostrable o competencia profesional. Un médico excelente podía ser expulsado no por mala práctica, sino por su origen. Un abogado brillante perdía su licencia no por incompetencia, sino por su genealogía. La educación fue utilizada sistemáticamente para reforzar estas categorías desde la infancia. Los niños aprendieron en las escuelas que la humanidad se dividía naturalmente en categorías de valor desigual. El derecho se enseñaba como instrumento de preservación nacional, no como garantía individual universal. La siguiente generación internalizó estas categorías como naturales e incuestionables, como hechos biológicos objetivos. Los libros de texto presentaban las clasificaciones raciales como ciencia, no como ideología. La exclusión económica fue particularmente eficaz para debilitar a los grupos excluidos. Sin acceso legal al trabajo, sin posibilidad de comerciar, sin protección de la propiedad, los excluidos fueron progresivamente empobrecidos. La miseria económica resultante reforzaba la narrativa oficial de que constituían una carga para la sociedad y justificaba medidas adicionales. El empobrecimiento forzado se presentaba como evidencia de inferioridad natural. La identificación obligatoria mediante marcas visibles completó el sistema de control. Los excluidos debían portar signos que los identificaran públicamente en todo momento. Esta visibilidad forzada facilitaba el control social cotidiano y la vigilancia mutua entre ciudadanos, convirtiendo a toda la sociedad en vigilante del sistema. La marca visible transformaba la categoría legal abstracta en realidad cotidiana inescapable. El espacio público fue progresivamente cerrado mediante regulaciones cada vez más restrictivas. Primero ciertos lugares específicos como parques o teatros, luego ciertas horas del día para usar transporte público, finalmente zonas enteras de las ciudades fueron declaradas prohibidas. Los excluidos fueron relegados a espacios cada vez más reducidos, cada vez más controlados, cada vez más separados del resto de la sociedad. La geografía urbana reflejó materialmente la geografía legal de la exclusión.
Las restricciones se extendieron incluso a aspectos cotidianos de la vida. ¿Dónde comprar alimentos? ¿En qué bancos sentarse en los parques? ¿Qué vagones de tren usar? ¿Qué horas frecuentar ciertos lugares públicos? Cada aspecto de la vida cotidiana quedó regulado según la categoría legal asignada. La exclusión se volvió total, abarcando cada momento del día. Este capítulo marca el momento histórico en que el derecho deja de ser un lenguaje común que une a la sociedad y se convierte en un lenguaje de separación que la fragmenta. Ya no une a la sociedad bajo normas compartidas universales. La divide radicalmente en categorías con destinos distintos. La legalidad ya no promete justicia igual, sino pertenencia condicional irrevocable. Cuando la ley llega a este punto de desarrollo, el paso hacia el asesinato sistemático ya no requiere una revolución jurídica adicional, solo requiere un procedimiento administrativo adicional. El enemigo ya ha sido previamente definido legalmente, registrado administrativamente, marcado visiblemente y excluido socialmente. Solo queda decidir qué hacer finalmente con él. Ese último paso no será presentado públicamente como violencia, sino como trámite administrativo necesario. La culpa disuelta, cuando el asesinato se volvió trámite y la responsabilidad se evaporó. El último paso en la legalización del asesinato masivo no fue un decreto explícito que autorizara formalmente matar, ni una ley pública que declarara prescindible la vida humana de ciertos grupos. Fue algo más eficaz, más sutil y, por ello mismo, más difícil de detectar y resistir. La transformación completa del crimen en procedimiento administrativo rutinario. Cuando matar se volvió un trámite burocrático, cuando la muerte se convirtió en una casilla más en un formulario estandarizado, la culpa individual dejó de tener un lugar claro donde asentarse. En este punto histórico, el sistema ya estaba absolutamente completo en todos sus componentes estructurales. La ley había sido completamente vaciada de su función protectora universal. La excepción jurídica se había convertido en norma permanente de gobierno. La justicia había aprendido a obedecer ciegamente al poder político, y las víctimas habían sido previamente expulsadas de la comunidad jurídica mediante clasificaciones raciales meticulosas. El asesinato masivo no apareció como una ruptura dramática del orden establecido, sino como consecuencia lógica de un proceso legal previo meticulosamente construido durante años. No fue presentado públicamente como violencia criminal, sino como solución administrativa necesaria a un problema previamente definido por el Estado. Uno de los elementos más decisivos en este proceso final fue la fragmentación extrema de la responsabilidad individual. Ningún individuo concreto parecía tomar la decisión final de matar a otro ser humano. Las órdenes eran formuladas deliberadamente de manera abstracta y eufemística, transmitidas a través de largas cadenas jerárquicas burocráticas y ejecutadas finalmente por personas cuya tarea específica era solo una pequeña parte del conjunto total del proceso. Cada actor podía afirmar sinceramente, con una convicción que a menudo era genuina, que no había hecho más que cumplir estrictamente su función asignada dentro del sistema establecido. Las decisiones más radicales y letales rara vez adoptaban la forma de leyes públicas debatidas abiertamente en foros oficiales. Se comunicaban mediante directivas internas confidenciales, instrucciones verbales no registradas oficialmente, memorandos administrativos deliberadamente ambiguos o autorizaciones implícitas que nunca se ponían por escrito. Esta opacidad deliberada no era un defecto accidental del sistema, sino una de sus fortalezas más importantes. Permitía actuar con total libertad sin dejar rastros jurídicos claros que pudieran ser utilizados posteriormente como evidencia incriminatoria, y ofrecía a los ejecutores materiales una coartada perfecta. No había una orden explícita y clara que pudieran señalar como origen único de sus acciones. El lenguaje fue cuidadosa y sistemáticamente deshumanizado y tecnificado. No se hablaba jamás de personas asesinadas, sino de traslados al este, evacuaciones, tratamientos especiales, soluciones finales, acciones, medidas de seguridad.
Cada término técnico alejaba un poco más la acción administrativa de su realidad física absolutamente brutal. El asesinato masivo se convirtió en un proceso abstracto, gestionado con palabras burocráticas neutrales que no evocaban sangre, cuerpos mutilados ni sufrimiento humano concreto. La burocracia desempeñó aquí su papel más letal y eficaz. Formularios estandarizados, listas meticulosamente elaboradas, horarios de transporte ferroviario precisos, inventarios de bienes confiscados y reportes estadísticos detallados crearon una ilusión poderosa de normalidad administrativa. El crimen no se vivía psicológicamente como un acto violento excepcional, sino como una cadena rutinaria de tareas administrativas perfectamente normales. El funcionario que organizaba meticulosamente un convoy de deportación no veía necesariamente el destino final de las personas. El guardia que vigilaba una fila de deportados no había decidido personalmente su origen ni su destino. El médico que certificaba oficialmente una muerte no había causado directamente la situación que la produjo. El sistema estaba deliberadamente diseñado para que ningún individuo viera ni comprendiera el proceso completo en su totalidad. Esta estructura fragmentada permitió que personas muy distintas, con antecedentes diversos, participaran activamente sin percibirse a sí mismas como asesinos. Algunos se consideraban simplemente técnicos eficientes cumpliendo funciones, otros administradores competentes optimizando procesos, otros simples engranajes reemplazables de una maquinaria que los superaba completamente. La distancia psicológica entre la acción individual concreta y el resultado final colectivo fue cuidadosamente cultivada por el sistema. Cuanto mayor era la distancia percibida, menor era la culpa experimentada personalmente. La obediencia se convirtió en una virtud institucional suprema por encima de cualquier otra consideración. Desobedecer órdenes superiores, cuestionar procedimientos establecidos o mostrar compasión humana era presentado no solo como debilidad personal, sino como traición directa al Estado. En un Estado que había redefinido completamente la lealtad como valor supremo por encima de cualquier consideración moral tradicional, la conciencia individual fue relegada a un segundo plano completamente irrelevante. Cumplir órdenes era sinónimo absoluto de rectitud, cuestionar, de cobardía o traición. El argumento de la legalidad formal jugó un papel absolutamente central en esta disolución colectiva de la culpa. Muchos participantes se convencieron sinceramente de que, si una acción estaba autorizada oficialmente por el Estado mediante procedimientos formales, no podía ser fundamentalmente criminal desde ningún punto de vista. El derecho, que históricamente había servido para distinguir claramente lo lícito de lo ilícito, fue utilizado sistemáticamente para neutralizar el juicio moral individual. La pregunta ya no era ¿está moralmente bien hacer esto?, sino simplemente ¿está formalmente permitido por la autoridad competente? En este contexto profundamente pervertido, incluso el asesinato masivo podía ser interpretado psicológicamente como deber patriótico. Si el Estado definía oficialmente a ciertos individuos como peligrosos para la nación, inútiles para la comunidad o ajenos al pueblo alemán, eliminarlos podía presentarse como acto responsable de servicio al interés colectivo superior. La violencia organizada se integró completamente en la ética del servicio público. Un aspecto absolutamente crucial fue la ausencia deliberada de mecanismos efectivos de revisión o control interno. No existían canales institucionales efectivos para denunciar abusos, revisar críticamente decisiones, detener procedimientos una vez iniciados o cuestionar la legalidad de las órdenes recibidas. El sistema estaba diseñado institucionalmente para avanzar sin pausa hacia adelante, no para reflexionar sobre sus propias acciones. La velocidad era una aliada estratégica del crimen. Cuanto más rápido se ejecutaban las órdenes, menos espacio psicológico había para la duda moral o la reflexión crítica. La eliminación de la responsabilidad también operó sistemáticamente hacia arriba en la jerarquía administrativa y política.
Las figuras de autoridad máxima rara vez firmaban personalmente órdenes detalladas de asesinato masivo. Su poder residía en crear un clima político general, en el que otros actores subordinados actuaran espontáneamente anticipando su voluntad implícita. Esta forma de mando, basada en la interpretación subordinada y la iniciativa anticipada, permitía que las decisiones más brutales se ejecutaran sin instrucciones explícitas formales que pudieran comprometer posteriormente. La cadena de mando se convirtió en un laberinto burocrático intencionalmente confuso. Cada nivel jerárquico podía señalar al nivel anterior o al siguiente como fuente real de la decisión. Esta ambigüedad estructural fue explotada sistemáticamente después de la guerra, cuando muchos responsables alegaron desconocimiento de las consecuencias finales, simple obediencia a órdenes superiores o falta de competencia legal para decidir. El sistema había sido diseñado precisamente para producir ese efecto defensivo. El asesinato masivo, así concebido y organizado, no requería fanatismo ideológico constante en cada participante. Podía ser ejecutado por personas comunes y corrientes, perfectamente integradas en una rutina laboral normal. La repetición cotidiana transformó lo excepcional en cotidiano. Con el tiempo, lo absolutamente impensable dejó de serlo. La violencia perdió su carácter moralmente transgresor y se convirtió en parte de la normalidad laboral. Es absolutamente importante subrayar que este proceso no eliminó por completo la conciencia moral en todos los participantes. Muchos sabían, en algún nivel de conciencia, que lo que ocurría era profundamente criminal. Pero el sistema ofrecía suficientes mecanismos de justificación psicológica para silenciar efectivamente esa conciencia: la legalidad formal, la obediencia debida, la fragmentación de tareas, el lenguaje técnico eufemístico, la presión social del grupo, el miedo a las consecuencias de disentir. El resultado final fue un crimen masivo sin rostro individual claro, no porque no hubiera víctimas visibles y sufrientes, sino porque no había un perpetrador único al que señalar como responsable final. El asesinato fue distribuido entre cientos de miles de manos, ninguna de las cuales parecía sostener individualmente el arma completa. La responsabilidad se evaporó completamente en la estructura burocrática. La documentación meticulosa jugó un papel absolutamente paradójico. Por un lado, cada acción era registrada, sellada, archivada con precisión burocrática. Por otro lado, la documentación creaba una falsa sensación de normalidad. Lo que está debidamente documentado parece legítimo. Los números en los reportes deshumanizaban completamente. No eran personas con nombres, historias y familias. Eran estadísticas administrativas. Los testimonios posteriores de funcionarios en los juicios de posguerra revelaron esta mentalidad burocrática de manera escalofriante. Muchos describieron su trabajo en términos puramente técnicos: optimizar rutas de transporte, mejorar la eficiencia de los procedimientos, reducir costos operativos. La muerte masiva se había convertido en un problema de logística. La jerarquía militar y administrativa proporcionó otra capa de protección psicológica. Quien recibía órdenes podía decir que solo obedecía; quien las daba, que solo transmitía directivas superiores. La responsabilidad flotaba sin asentarse nunca en un lugar específico. El aislamiento físico de las víctimas fue crucial. Los campos de concentración y exterminio estaban alejados de centros urbanos principales. La población civil podía fingir ignorancia, aunque los indicios eran múltiples. El sistema facilitaba esta ignorancia deliberada. La propaganda construyó narrativas que presentaban estas acciones como defensa necesaria. Las víctimas eran descritas constantemente como amenazas, como enemigos internos, como peligros para la supervivencia nacional. Matar se convertía así en autodefensa colectiva. El sistema también generó beneficios materiales directos para muchos participantes: propiedades confiscadas, posiciones laborales vacantes, objetos de valor redistribuidos. Estos incentivos materiales crearon complicidad silenciosa incluso en quienes no participaban directamente.
La normalización fue tan profunda que algunos ejecutores desarrollaron rutinas completamente normales, horarios regulares, procedimientos estandarizados, incluso cierta vida social alrededor de su trabajo. El horror se había convertido en empleo. La especialización de tareas alcanzó niveles extremos. Algunos solo manejaban trenes, otros solo mantenían registros, otros solo custodiaban puertas. Esta división del trabajo hacía que cada participante pudiera minimizar su responsabilidad personal. El entrenamiento de personal enfatizaba la obediencia y la eficiencia, nunca la reflexión moral. Los nuevos reclutas aprendían que cuestionar era debilidad, que la dureza era virtud profesional. Algunos participantes desarrollaron mecanismos de distanciamiento psicológico, alcohol, cinismo, deshumanización de las víctimas. Estos mecanismos permitían continuar funcionando sin colapsar psicológicamente. La presión de grupo era inmensa. Quien mostraba dudas era aislado, ridiculizado o castigado. La conformidad era supervivencia. Cuando el régimen colapsó finalmente y comenzaron los intentos de atribuir culpas en los juicios de posguerra, esta arquitectura mostró toda su eficacia defensiva. Muchos pudieron alegar legítimamente que actuaron conforme a la ley vigente en su momento, que cumplieron órdenes que no podían desobedecer sin riesgo personal grave, que no tenían alternativas reales. Aunque estos argumentos no siempre fueron aceptados legalmente, revelaron hasta qué punto el sistema había sido diseñado para proteger a sus ejecutores mediante la dispersión de responsabilidad. La legalización del asesinato masivo no consistió solo en permitir matar, sino en crear meticulosamente un entorno completo donde matar no parecía un crimen, donde la violencia se percibía como trabajo necesario, donde la muerte se registraba como simple dato estadístico, donde la responsabilidad se diluía completamente en procedimientos burocráticos interminables. Este fue el punto final del proceso iniciado años antes con promesas de orden y seguridad. La ley, que había sido invocada como salvación frente al caos, terminó convirtiéndose en el instrumento que hizo posible uno de los sistemas de asesinato más extensos, organizados y burocratizados de la historia humana. No porque la ley desapareciera completamente, sino porque fue vaciada de su contenido moral y convertida en pura técnica administrativa. En ese sistema perfectamente diseñado, el crimen no necesitó esconderse en la clandestinidad. Bastó con administrarse eficientemente. Lo más aterrador del asesinato masivo legalizado en la Alemania nazi no fue que ocurriera mediante la ruptura del orden, sino que se construyó meticulosamente desde dentro del orden mismo. No fue el caos el que mató a millones, sino la organización. No fue la locura colectiva, sino la racionalidad burocrática. No fue la ausencia de ley, sino su perversión sistemática. El camino hacia el exterminio no comenzó con cámaras de gas ni campos de concentración. Comenzó con la creencia de que la ley podía suspenderse temporalmente para salvar a la nación. Comenzó con la aceptación de que algunos derechos eran negociables si la seguridad lo exigía. Comenzó cuando la sociedad aceptó que ciertas personas podían ser definidas como ajenas a la comunidad jurídica. Cada paso parecía razonable dentro de su propio contexto. Cada medida se presentaba como respuesta proporcionada a una amenaza real. Cada exclusión se justificaba con lenguaje técnico y legal. Nadie votó por el genocidio, pero millones votaron por el orden, por la seguridad, por la protección frente al enemigo interno. Lo que este proceso histórico revela es algo profundamente inquietante. El asesinato masivo no requiere monstruos, requiere funcionarios competentes, jueces obedientes, ciudadanos silenciosos y una ley lo suficientemente flexible como para justificar lo injustificable. Requiere personas comunes haciendo su trabajo eficientemente, sin cuestionar, sin reflexionar, sin asumir responsabilidad por el conjunto. La verdadera lección no es que ciertos pueblos sean especialmente susceptibles al mal. La lección es que cuando la ley deja de proteger al individuo y empieza a servir exclusivamente al Estado,
Cuando la excepción se normaliza, cuando la justicia obedece ciegamente, cuando las personas son clasificadas en lugar de protegidas, el camino hacia el crimen masivo queda abierto. La pregunta que este capítulo de la historia nos deja no es cómo pudo ocurrir aquello. La pregunta es, ¿qué mecanismos existen hoy para evitar que vuelva a ocurrir? Porque el crimen no anunció su llegada. Llegó vestido de legalidad, de orden, de necesidad, y cuando finalmente se reveló en toda su brutalidad, ya era demasiado tarde para millones de seres humanos que habían sido borrados primero de la ley y después de la vida. La ley que no protege a todos puede terminar asesinando a algunos. Esa es la lección más aterradora de cómo el asesinato masivo fue legalizado en la Alemania nazi.